Hola, ¿qué tal? Estamos el día de hoy viendo efectivamente el tema de la pareja mexicana. El día de hoy vamos a tener esta investigación y desde luego el día sábado vamos a tener la conferencia acerca de este tema. Nos vemos en Sicomar Susano el día sábado para hacer la conferencia y mientras tanto vamos a tener esta investigación para ustedes. Vamos a empezar con el tema de las relaciones de pareja en el México moderno. Rosario Steinou. Esto es en UAM.mx, en difusión Casa del Tiempo. De igual forma, para ustedes tenemos ahí detrás la serie de You. Si alguien la quiere, la puede verificar en Netflix, desde luego. Y vamos a empezar con esta temática. Mientras tanto, vamos a hacer la investigación. Y nos dice: el estudio de la intimidad en las relaciones de pareja es un tema difícil y poco estudiado en nuestro país. Desde un punto de vista sociológico, el presente trabajo tiene como objetivo explorarla y describirla a la luz de las investigaciones que se han hecho y que de manera indirecta describen algunos de los rasgos. La intimidad se presenta de una forma privilegiada en aquellos que han sido llamados grupos primarios, como la familia. Por ello, para el siguiente trabajo, sigo el siguiente recorrido. En primer lugar, desarrollaré algunos aspectos que me permitirán establecer el marco conceptual desde el cual voy a realizar la descripción posterior. En segundo lugar, tomaré algunas de las características de relaciones familiares, en particular las nucleares, con el fin de establecer el marco dentro del cual se presenta la intimidad en la pareja. Muchas de estas características son decisivas y tienen un impacto en su construcción. Finalmente, he dividido dicha caracterización en tres periodos, las cuales representan distintas connotaciones de modernidad que asumieron las relaciones familiares y nucleares. También los tipos de intimidad de 1900 a 1950, de 1950 a 1970, de 1970 al 2000. El marco conceptual. Jamieson y Giddens han sostenido que en todas las sociedades existen formas de vida en la pareja o en la relación entre sus padres e hijos que desarrollaron algún tipo de intimidad. Si la intimidad es definida como cualquier forma de asociación cercana en la que las personas adquieren un sentido de familiaridad, es decir, un conocimiento detallado, compartido de cada miembro de pareja o de la familia, entonces es imposible concebir una sociedad sin intimidad. Creer, crecer con un hermano y criar un hijo, pasar años compartiendo una casa con una pareja, proporciona a las personas de un conocimiento privilegiado de cada uno que nadie más tiene. La asociación cercana y el conocimiento privilegiado pueden ser aspectos de la intimidad, pero quizás no son condiciones suficientes para asegurar la intimidad como la entendemos en la actualidad. El uso contemporáneo de los términos conocimiento y comprensión sugieren hoy no solo un conocimiento y comprensión del nivel cognitivo, sino que supone un grado de empatía o de comprensión emocional que implica una mirada profunda con respecto al interior de sí, el self. En las sociedades occidentales contemporáneas y presumiblemente no solo en ellas, se asume que se requieren una interacción intensa con una persona para realmente conocerla y comprenderla. Con base en lo anterior, podemos decir que la sociedad mexicana del siglo XVIII, del siglo XX, desarrolló también formas de intimidad particulares, pero para poder analizarlas es necesario describir las características que guardaban las relaciones familiares, ya que ellas demarcaban el tipo de intimidad que se desarrolló. Para poder analizar el desarrollo de las distintas formas familiares en nuestro país, en particular de la familia nuclear, es necesario tomar en cuenta tres dimensiones analíticas: la estructura familiar, las relaciones internas familiares y las relaciones de parentela. La relación entre ellas no es unívoca, sino que varía. Estrechamente relacionado con lo anterior, es necesario introducir otra precisión conceptual. La familia nuclear
ha sido vista en la literatura internacional clásica como un tipo de familia que se desarrolla en las sociedades modernas, sea esta denominada como tal familia nuclear o bien como familia burguesa. Si ello es así, entonces, ¿qué rasgos debía tener, de acuerdo con los especialistas, de este tipo de familia para que ésta pudiera ser considerada como moderna? De la literatura clásica pudimos extraer 7 características que cualitativamente, desde el punto de vista sociocultural, le daban un carácter moderno a sus relaciones. Esta caracterización, de alguna manera, se mantuvo vigente en la sociología de la familia hasta los años 70. Hay un debilitamiento de los lazos de control de la parentela y la comunidad, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en la neolocalidad como patrón de residencia posmarital, pues ello constituye un rasgo de independencia económica y social de los cónyuges con respecto a sus familias de origen. Se asume la libertad de elección de pareja o del cónyuge como una de las pautas principales que rigen la formación de las parejas. Se forma una estructura de roles entre la pareja particular en donde el hombre adulto desempeña el papel de esposo, padre, proveedor y la mujer adulta el de esposa, madre, ama de casa. Hay una creciente preocupación y cuidado por parte de los padres con respecto a sus hijos, y sus relaciones tienden a estar fuertemente cargadas en términos afectivos. Las relaciones entre esposos tienden a ser cálidas e íntimas. Las relaciones entre los sexos y las generaciones tienden a ser asimétricamente y estar estructuradas con base en el sexo y la edad. Pero se supone que dicho ordenamiento es complementario. Los miembros de la familia fincan sus relaciones otorgando una alta valoración al individualismo. Por ello, se espera se desarrollen como individuos autónomos, pero también interdependientes entre sí. Esta caracterización de la familia nuclear fue cuestionada en los años 70 por el movimiento feminista, la revolución sexual y el desarrollo del psicoanálisis, la psiquiatría y la pedagogía, entre otros. Sin embargo, no todas sus características fueron cuestionadas, sino solo aquellas que ocultaban el carácter desigual y no complementario de las relaciones entre los sexos. Diríamos ahora que entre los géneros y las generaciones y las visiones biologistas que daban sustento a dichas relaciones, se cuestionó su papel como agencia que socializaba individuos que se integraban relativamente bien a la sociedad. Se resaltaba el papel económico que cumplían las mujeres en la producción de la familia. Se cuestionaba a la familia como espacio equilibrado de comunicación y como agente que formaba personalidades acordes a la sociedad industrial. Se criticaba cómo este tipo de familia enarbolaba el autoritarismo entre esposos y entre padres e hijos, generaba depresión entre las mujeres y ocultaba la doble moral masculina y otros. En cambio, otras características como la disminución del papel de la familia de origen y de la comunidad en la formación de la pareja y en la vida familiar, la libertad de elección y del cónyuge y la creciente afectividad y calidez de las relaciones entre esposos y entre padres e hijos mantuvieron como rasgos de las familias modernas. A partir de dichos cuestionamientos, se inició una evolución conceptual que paradójicamente desarrolló conceptos nuevos que revitalizó otros como los de género, reproducción de las unidades y grupos domésticos, reproducción de la fuerza de trabajo, dinámica comunicativa, doble vínculo y otros, los cuales tenían como centro el ataque a la familia nuclear, pero al mismo tiempo seguían manteniéndola como unidad de análisis. Estos conceptos, a la vez que mostraban cambios en las formas de vida y de relación familiares, arrojaron otros elementos que poco a poco fueron conformando nuevas concepciones acerca de lo que constituían relaciones familiares modernas, ya sea porque encarnaban formas de liberación, de mayor igualdad o de mayor expresividad e intensidad afectiva.
Tanto los movimientos y fenómenos indicados como los nuevos conceptos que fueron desarrollando cuestionaron muchas de las bases que antes eran consideradas como parte del desarrollo de la familia nuclear moderna, es decir, cuestionaron la connotación de modernidad que se ha señalado arriba a través de varias de sus características. En efecto, lo moderno era ahora conceptualizado bajo otra connotación. Así, por ejemplo, las feministas cuestionaron la supuesta complementariedad que suponía la estructura de roles entre hombre, esposo, padre, proveedor, y mujer, esposa, madre, ama de casa, y curiosamente lo que antes era considerado como moderno, ahora en este cuestionamiento tendió a ser tipificado como tradicional. La lucha por relaciones de género más igualitarias era ahora considerada como moderna y como uno de los rasgos que debía fundar las relaciones de pareja en la familia. La lucha por la igualdad de género era promovida como parte de un proceso de liberación. Sin embargo, aunque muchos intelectuales de izquierda pugnaban incluso por la desaparición de la familia nuclear occidental, la persistencia de esta, o al menos de muchos de sus rasgos, y el fracaso en la construcción de un modelo de arreglo de convivencia alternativo a la familia nuclear occidental, llevó a que ésta siguiera siendo un parámetro de análisis y de observación de los cambios en la vida familiar. El desarrollo por parte de las mujeres de una actividad laboral extradoméstica también representaba un terreno de liberación en el que las mujeres buscaban una mayor igualdad y cuestionaban la estructura convencional de los roles de pareja. Las nuevas, la nueva estructura de roles que derivaría de ello sería una donde los hombres y las mujeres desplegaran una actividad económica que les permitiera lograr un desarrollo personal y establecer lógicas de relación más igualitarias. Sería una estructura más flexible en donde se daría una participación más activa de los varones en el trabajo doméstico y en el cuidado de los hijos. En consecuencia, se desarrolló una fuerte expectativa de que este sería un nuevo rasgo o connotación de lo moderno en las relaciones familiares. La concepción sobre el matrimonio de compañerismo, tal y como se entiende en la actualidad, que han sido descritos por Jamieson y Giddens, se amplió y desarrolló aún más gracias a la influencia que ejercieron los movimientos sexuales libertarios. En adelante se esperaba que las relaciones de pareja incorporaran el erotismo y el desarrollo de una sexualidad más abierta. Esta nueva importancia dada al erotismo transformó la concepción que se tenía del amor de una visión eminentemente romántica de un compañerismo basado en la idealización del otro, a una donde la sexualidad y sus tensiones, sus acuerdos y desacuerdos, daban materialidad a las relaciones. Lo anterior abonó el terreno de la construcción de relaciones más cercanas. En adelante se esperaba que la pareja se desenvolviera no solo como un compañero o compañera confidente que brindaba apoyo, sino también como un buen amante. Asimismo, el desarrollo de la psicología también influyó en la formación de una concepción más amplia sobre las relaciones de pareja, el matrimonio de compañerismo, y, sobre todo, la conformación de la intimidad, de tal forma que el desarrollo y la expresión del afecto, el análisis reflexivo sobre la propia persona, el self, y su connotación con el otro, se consideraba como necesarios para el establecimiento de vínculos fuertes y sanos emocional y psicológicamente. Todo lo anterior replanteó la forma en que se esperaba que las relaciones familiares, en este caso las relaciones de pareja y con ello la intimidad, se construyeran, pero también implicaba un replanteamiento de lo que debía ser considerado como rasgos tradicionales o modernos de familia nuclear. Por otra parte, estas connotaciones de modernidad de las relaciones familiares suponían tipos de intimidad específicos, dado que las relaciones se establecían un marco
de interacción que definía el tipo de cercanía y acercamiento que se construía con los otros miembros del grupo. Si tomamos estos rasgos de las relaciones familiares, podemos decir que durante el siglo XX también se desarrollaron en la sociedad mexicana, dentro de la estructura nuclear e incluso dentro de la extensa, relaciones familiares y tipos de intimidad que se acercan a las tipificaciones que se han hecho de la familia nuclear occidental y de sus formas modernas más recientes. Teniendo en mente las características descritas arriba, veremos cómo las relaciones familiares nucleares asumieron parte o algunas de las características y también fueron desarrollando otras, también modernas, dando diferentes perfiles de ellas y del tipo de intimidad dando que se desarrollaba. He encontrado tres diferentes momentos en donde de manera general podemos observar diferentes tipos de relaciones nucleares modernas y con ellas diferentes tipos de intimidad. El primero comprende de 1900 a 1950, la segunda abarca de 1950 a 1970 y el tercero de 1970 al 2000. La intimidad en la pareja de 1900 a 1950. Durante 1910 a 1930 se desarrolló una onda de industrialización en el país que marcó el curso, cambiando de producción a una base artesanal a otro tipo industrial. Los hombres se involucraron más en la fuerza de trabajo, ya que este patrón de producción requería la dedicación de tiempo completo al trabajo. Por lo tanto, la producción industrial favoreció el empleo masculino. Como consecuencia de ello, las mujeres se retiraron de la fuerza de trabajo y se centraron más en la familia. Este modelo contribuyó a la formación de una estructura de roles particular en la cual los hombres eran los proveedores económicos principales y las mujeres se dedicaron al cuidado de los hijos y la casa. En este sentido, esta estructura de roles representó e impulsó el desarrollo de las relaciones familiares nucleares, puesto que se promovió una diferenciación entre los roles instrumentales y roles expresivos. Esta diferenciación de roles continuó presentándose de los años 30 a los años 50, en virtud del modelo económico de sustitución de importaciones que se desarrolló y que promovían la participación privilegiada de los hombres y en mucho menor medida de las mujeres. Esta tendencia continuó desarrollándose hasta los años 70, periodo en el cual fue cuestionado. Así, en 1950 se podía advertir una clara división del trabajo dentro de la familia, ya que la gran mayoría de la población femenina en edad laboral se dedicaba de manera exclusiva al trabajo doméstico, además del cuidado de una numerosa prole. Esta diferenciación de roles de entrada marcaba un marco dentro del cual se desarrollaba un tipo de intimidad específica. Algunas características de la dinámica demográfica propiciaron una consolidación más lenta de los rasgos que han sido asociados a las relaciones familiares modernas. En especial, la mortalidad tuvo un efecto muy importante, dificultó la formación de familias completas con una vida en común que permitiera el desarrollo de los lazos afectivos duraderos. La construcción de un conocimiento del otro se veía constreñida por este fenómeno. A inicios del siglo, las tasas de mortalidad eran muy altas, pero empezaron a disminuir a partir de la tercera década, y no fue sino hasta en la década de los 40 cuando su descenso fue más notorio debido a la expansión de la infraestructura sanitaria y de los servicios educativos. En 1930, la esperanza de vida del nacimiento era alrededor de 35 años, debido a los altos índices de mortalidad durante los primeros 5 años de vida. La muerte de un hijo, de un hermano pequeño, de un padre o de la pareja era una experiencia común entre las familias en este periodo. Los altos niveles de mortalidad tenían también un impacto en las trayectorias de vida de las mujeres y hombres adultos y en la duración de la unión. Así, a inicios del siglo,
Con los niveles de mortalidad de esa época, las parejas alcanzaban un nivel de sobrevivencia en común de entre 16 y 18 años. De la misma manera, la proporción de mujeres que alcanzaban la edad para casarse, que tenían hijos y que alcanzaban la edad de 50 años, viviendo en unión, era relativamente baja. La proporción fue un aumento largo de las siguientes décadas, de tal forma que las mujeres nacidas en la generación de 1940 a 1944, cerca de cada 2 de 3 mujeres lograba seguir este patrón. En este sentido, las altas tasas de mortalidad dificultaban la configuración de familias completas con padres e hijos que pasaban muchos años juntos y desarrollaban lazos duraderos en el tiempo, como sucedió posteriormente. Otro rasgo importante de la dinámica demográfica a considerar que, combinado con los altos niveles de mortalidad, le imprimió rasgos particulares a las relaciones familiares fue la fecundidad. Durante este periodo y hasta la década de los años 60, el país siguió un modelo de fecundidad natural que se apoyaba en uniones universales y precoces y estables, con una edad promedio a la primera unión de los 18 para las mujeres y menos del 10% de uniones interrumpidas, esencialmente por la viudez. Este modelo generó tasas de fecundidad altas, para ello no se tradujo en las primeras décadas en la formación de familias de gran tamaño debido a los altos niveles de mortalidad. Estos últimos contrarrestaron los altos niveles de fecundidad. De esta manera, a principios del siglo, con los niveles de mortalidad de ese momento, las mujeres tenían en promedio 4.7 hijos. Más tarde, especialmente a partir de la década de los 40, la tasa aumentó de tal forma que las mujeres tendrían entre 6 y 7 hijos promedio. El resultado fue la formación de familias de tamaño medio durante la mayor parte de este periodo, el cual fue aumentando conforme se expandieron los servicios de salud y educación. Como hemos visto, las tendencias económicas favorecieron la división de roles instrumentales y expresivos y la mortalidad dificultó la configuración de relaciones familiares duraderas y favoreció la formación de familias de tamaño medio. Este tipo de relaciones fueron favorables para el desarrollo de un tipo de intimidad particular, pero también otra serie de regulaciones estatales, especialmente de tipo jurídico, con respecto al matrimonio, favorecieron el desarrollo de las relaciones familiares nucleares o modernas. Estas contribuyeron particularmente a la consolidación de pautas individualistas, puesto que se promovió la libertad de los individuos en la elección del cónyuge y promovió pautas igualitarias entre la pareja. En efecto, en el siglo XIX, la ley promovía una fuerte dependencia de la mujer con respecto al hombre. Las mujeres tenían muy pocos derechos dentro de la vida en pareja y con respecto a sus hijos. Esto marcaba un tipo de acercamiento con respecto a la pareja, un tipo de intimidad construida. Por ejemplo, por ley, solo al hombre se le atribuía el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos. Por esta razón, persistieron fuertes desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, tanto la Constitución de 1857 como los Códigos Civiles de 1917, Poder Ejecutivo, y 1932, Código Civil, tuvieron como efecto la consolidación el de la división de roles instrumentales y expresivos entre la pareja, elementos todos ellos asociados a la familia nuclear moderna. Asimismo, ambos códigos promovieron el nivel de igualdad entre la pareja al permitir que la mujer tuviera mayor poder de decisión en los asuntos familiares. Otra regulación importante de este periodo fue que el Estado poco a poco fue imponiendo un patrón de secular matrimonio de tal manera que en 1930 estableció que todos los matrimonios religiosos tenían que ser sancionados primero por el matrimonio civil. Con ello,
el número de matrimonios civiles empezó a crecer. Entre 1930 y 1960, estos crecieron 30% de los matrimonios, tanto civiles como religiosos, aumentaron 36.7%. Poco a poco, en el Estado tuvo éxito en imponer un patrón secular del matrimonio junto con el religioso, pero para el periodo que ocupa por el momento esta influencia todavía moderada, puesto que en 1930 el 48% de las personas estaban casadas solo por la ley civil. Sin embargo, esta tendencia siguió acentuándose de las siguientes décadas hasta alcanzar en 1990 poco más del 80%. Todo ello marcaba el terreno en el cual se construiría un tipo de intimidad particular. Es interesante observar que aun cuando el Estado estableció algunos aspectos que promovieron la igualdad entre los géneros dentro del matrimonio, factores sociales y culturales siguieron promoviendo desigualdades entre ellos, de tal forma que la principal autoridad seguía siendo aquella de los varones adultos y se apoyaba en una perspectiva biologicista sobre la diferenciación genética. Estos principios marcaban la construcción de un tipo de intimidad fincada en el conocimiento del otro, pero manteniendo una distancia, una deferencia y una obediencia de las mujeres y niños frente al varón. Una parte importante que no ha sido documentada con suficiencia en la literatura sobre la familia es aquella que se refiere a la calidad de las relaciones entre la pareja. En México, el amor romántico se empezó a desarrollar entre las clases altas españolas y criollas, pero el amor romántico supone varios elementos. La libertad de elección del cónyuge, el desarrollo de una noción de la pareja como compañeros y amigos, así como también como, así como también como compañeros sexuales y la idea de compartir la tarea de ser padres. Esta noción no se desarrolló en su totalidad a inicios del siglo XX, sino que poco a poco fue desarrollando algunos de sus rasgos. En el periodo que estoy analizando, sugiero que solo se desarrollaron algunos aspectos de su vida, algunos de sus aspectos, en virtud de la fuerte influencia que ejercía la moral victoriana en la sociedad mexicana. Por un lado, la Iglesia Católica promovió el desarrollo de la noción de compañerismo entre los cónyuges. El matrimonio se esperaba que fuera una instrucción en donde los miembros de la pareja se acompañaban, se ayudaban y eran amigos. La idea del matrimonio de compañerismo, observado en otras sociedades, empezó a difundirse entre la población, gracias también, como hemos visto, al desarrollo de medidas jurídicas que favorecían una mayor igualdad entre los cónyuges. Sin embargo, la presencia de una fuerte moral victoriana inhibió el desarrollo de otros de sus elementos, en particular la cercanía emocional y el amor erótico. El afecto y el amor se desarrollaron dentro de ciertos límites. El amor erótico y la cercanía emocional, en efecto, no definían de manera fundamental las relaciones de pareja y en su lugar la distancia y la formalidad ocupaban un lugar preponderante modulando las relaciones, lo cual se observaba, por ejemplo, en la forma en que se dirigían entre sí las mujeres mostrando reverencia y un respeto formal al marido. En este sentido, el matrimonio como institución tenía un mayor peso en la vida que se desarrollaba. La pareja que el proceso de la intimidad, el amor erótico y la búsqueda de la felicidad en este tipo de matrimonio estaba también ligado a la tarea de reproducción de la especie. Esta función central inhibía a su vez el desarrollo de otros aspectos de amor romántico, pues la tarea fundamental de la vida en la pareja era la reproducción, no la búsqueda de afecto de la sexualidad y de la intimidad.
Lo anterior no debe llevarnos a la conclusión de que entre las parejas no había amor y que la intimidad estaba ausente. Simplemente esta asumía rasgos particulares en la sociedad victoriana de la primera mitad del siglo XX. La concepción de los géneros establecía que la mujer debía ser pura en sus pensamientos y en su vida sexual, y que la sociedad era experimentada como un deber conyugal dentro del matrimonio. Otros rasgos valorados en las mujeres eran su debilidad, su devoción y su sufrimiento. El hombre, por su parte, era valorado por su fortaleza y por la protección que brindaba a los débiles, es decir, mujeres y niños, aunque se esperaba que respetara el matrimonio y un tipo de sexualidad circunscrita a ese ámbito. Se aceptaba una doble moral con respecto a sus comportamientos, lo cual daba licencia a otro tipo de sexualidad más desenfrenada y fuera del matrimonio. Estas idealizaciones de la feminidad y de la masculinidad constreñían fuertemente las posibilidades de desarrollar una intimidad más profunda. La intimidad que se desarrollaba entre esposo y esposa se centraba sobre todo en la devoción, de consideración y una cierta comprensión mutua, y se daba en un marco muy jerárquico del superior y el dependiente. La comprensión que se desarrollaba estaba basada en que uno conocía su lugar más que el conocimiento de cada uno mutuamente negociado. El respeto que se tenía se daba más en términos de deferencia, sobre todo en la mujer frente al varón, y se basaba en la jerarquía y la distancia social. En este tipo de intimidad, a pesar de que se esperaba que el amor y la sexualidad dieran legitimidad al matrimonio, en realidad el matrimonio extendido como resultado de una relación cargada de amor y sexualidad no era una expectativa social y cultural. Dadas estas características, la intimidad que se desarrollaba se definía más en términos del cariño y cuidado mutuo, de la búsqueda de bienestar material, más que en términos de la cercanía emocional. Por lo anterior, se puede decir que este tipo de matrimonio se caracterizaba como un compañerismo distante, social y emocionalmente, y con fuertes desigualdades derivadas de una jerarquía rígida. Bien, hasta aquí el tema del día de hoy. Vamos a continuar más adelante, ahora verificando la intimidad en 1950 a 1970. Por ahora lo dejamos en la página 70 y nos vemos en la siguiente. Les recuerdo, esto es una investigación y posteriormente vamos a tener una conferencia el día sábado, en donde vamos a hablar acerca de el tema de la pareja mexicana en la actualidad. Así es que nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Recuerden suscribirse a Psicomar Susano. Hasta luego.